Buenas tardes a los que están conectados en este nuevo webinar. Qué gusto tenerles en esta tarde fría en la ciudad de Cuenca. Estamos generando un nuevo webinar con la intención de generar estrategias o de tocar estrategias que permitan a ustedes, pequeños empresarios, a ustedes, gente innovadora, emprendedora de la ciudad, del país, generar un pensamiento analítico, un pensamiento estratégico emergente frente a esta crisis que estamos afrontando. El día de hoy, bueno, esperando que se vayan conectando ya nuestros usuarios invitados, el día de hoy estaremos con el tema de continuidad empresarial frente al COVID-19. Nunca es tarde para prepararse. Vamos a trabajar en conjunto con el ingeniero Carlos Andrés Enríquez, amigo y colega empresarial. Él es asesor experto en la implementación y mejora de sistemas de gestión, asesor también en planificación estratégica, docente y auditor líder del ICONTEC Internacional. Bueno, mientras vamos entrando en calor en este webinar y les vamos dando la charla, miren, ya está por aquí en pantalla Carlos. Muy buenas tardes, bienvenido a este nuevo webinar y gracias por aceptar nuestra invitación. Daniel y todos los que se están conectando en este momento, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Desde Quito también saludamos, un poco más caluroso por acá. Y sí, dando herramientas, como siempre, con Acrisolar para poder permitir que las organizaciones puedan mejorar su productividad y sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Perfecto, Carlitos. En pocos minutos te daré ya la palabra, la intención de afrontar estos retos a través de estos webinars o estas instancias que nos permitan charlar con nuestros empresarios, con nuestros líderes de empresas innovadoras, es sobre todo dar lineamientos y estrategias que nos permitan trabajar y pensar en esta o en cómo afrontar a la crisis de COVID-19. Hemos hablado en webinars anteriores sobre el tema de resiliencia, que es un tema que se ha puesto de moda frente a la pandemia por COVID-19, pero más que la moda como tal, nos invita a que tengamos esta capacidad o veamos, de acuerdo a nuestros recursos, a nuestra, eh, a nuestra línea de acción, a nuestra línea de negocio, evaluar los recursos para afrontar esta adversidad y seguir proyectándonos en el futuro. Les recuerdo, estimados participantes, estimados oyentes, empresarios, que al momento solo el 9% de organizaciones ha diseñado un plan de transformación o un plan emergente. Es importante rescatar que este esquema que estamos viviendo actualmente y que nos ha obligado a millones de personas a cambiar nuestros hábitos, nuestra estructura, nuestro día a día, no es un aspecto permanente. Es decir, no va a durar para siempre. Y también vale recalcar que no estamos de vacaciones, estamos en una crisis. Pero si algo frente a esta crisis nos está quitando el sueño, pues hay que resolverlo. Y ese es el tema que pretendemos abordar el día de hoy y ese es el tema que queremos llevar a sus hogares, a sus empresas, a sus ingenios para que podamos generar sobre todo una planificación adecuada. No va a durar para siempre esta crisis y no sabemos en cuántas semanas más, sobre todo acá en el Ecuador, en nuestra ciudad de Cuenca, en nuestra provincia, se levantarán las restricciones que de acuerdo al gobierno se estarán estableciendo por un semáforo. Todo esto que se vaya generando en estos siguientes o subsiguientes días, semanas y meses, deberá tener una pauta para que nosotros como empresarios podamos ir dando un paso a paso firme y no titubeemos en sobre todo hacer frente a esta crisis económica. Como iniciamos nosotros hace un par de semanas en nuestro primer webinar, hemos tocado tecnologías o el tema de tecnologías y recursos digitales para el trabajo. Esto haciendo un antecedente de cómo hemos llegado hasta acá y por qué estamos haciendo la charla del día de hoy. Lo que tocamos anteriormente fue
criterios para impulsar la conformación de una planificación emergente y hemos orientado la discusión sobre modelos de gestión más ágiles y flexibles para sus organizaciones. Posteriormente, en el webinar número 2, hablamos de nuestra oficina virtual en la práctica y su soporte con el marketing digital. En esta ocasión, charlábamos sobre cómo tenemos que organizar nuestra oficina y cómo podríamos hacer frente desde la óptica del marketing a las necesidades futuras de nuestro negocio y para con nuestros clientes. La semana anterior, en nuestro webinar 3 y con un panel de opinión, buscamos estrategias de los sectores públicos y privados para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Ahondamos en la problemática empresarial frente a la crisis y al panorama actual del país y tocamos algunos criterios para reactivar adecuadamente la relación comercial entre organizaciones públicas y privadas. Las organizaciones, como están actualmente, y han generado sus resultados a esta fecha, a este corte, van a tener que cambiar su modelo. No es fácil asimilar esto, no es fácil asimilar que estamos frente a una crisis que no va a cambiar en 1 o 2 días. Estamos hablando de meses que tendremos que ser juiciosos e innovadores para poder afrontar los hechos que se vienen. Algunas empresas, siendo muy sincero, se verán obligadas a cerrar sus puertas permanentemente y muchas tendrán dificultades para recuperarse. Pocos saldremos ilesos, pero para prepararnos y para hacer frente a esta cruda realidad, es importante que ustedes, señores empresarios, dueños de negocios, innovadores, cuenten con perseverancia, conocimiento y adaptabilidad. En estos rasgos, lo que estamos queriendo es superar estos momentos y hacer frente a esta crisis que tendrá escalas sin precedentes en muchos años más, para que podamos retornar no a las mismas condiciones que hemos venido teniendo hasta el momento, pero retornemos a una estabilidad y quizás a una continuidad con planes sistemáticos que nos permitan que esta economía que está frágil actualmente se pueda sostener en un tiempo determinado. Estamos hablando 1 o 2 años y un poco más hasta que empecemos a recuperarnos. ¿Cómo hacerlo? Pues es la incógnita y lo que nos está preocupando a todo el entorno empresarial. Es por eso que el día de hoy estamos con Carlos Andrés Enríquez, con quien abordaremos este tema de la sostenibilidad empresarial. No quiero ir más allá de esta introducción, más que darles la bienvenida, desearles los mejores augurios y sobre todo dejar esa pequeña luz de la resiliencia en sus casas, en sus hogares y en sus empresas, para que ustedes, que somos quienes levantaremos el país, ustedes en conjunto con nosotros, en conjunto con su familia, con su equipo organizacional, puedan levantar su organización y sepan con qué recursos cuentan, cómo lo van a hacer y en qué momento deberán ir tomando decisiones. Pues muchas gracias por su participación en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo adicionalmente que a través de nuestro Facebook, de nuestras redes sociales, estaremos recogiendo sus inquietudes y que el día jueves, en este mismo horario, estaremos tocando un tema adicional, protocolos emergentes para la continuidad empresarial, esto en el entorno del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en donde se dan las directrices sobre todo para que si vamos a arrancar planificadamente, uno de los criterios de esa planificación sean los protocolos que nos invitarán a nosotros mismos a prevenir un futuro contagio en nuestras instalaciones y un nuevo brote en estas instancias del COVID-19. Adicionalmente, el día viernes estaremos en una reunión virtual limitada de un grupo empresarial para tocar ya temas muy puntuales de las necesidades de los pequeños, micro y medianos empresarios. Así es que vamos a dar inicio a esta charla, invitados a nuestras próximas actividades y tengan ustedes una muy buena tarde. Les dejamos con Carlos Andrés. Es cierto, lo que tú dices, es una situación que estamos viviendo, que nos está afectando, pero de la cual vamos a salir. Ese es el mensaje. El tema es cómo vamos a salir, cómo vamos a hacer
para que todo esto que nos está sucediendo lo tengamos como aprendizaje y posteriormente podamos implementarlo como herramientas que nos ayuden a soportar nuevos incidentes, nuevas crisis que probablemente sucederán en el futuro, pero que por ahora estamos concentrados ya en poder ir solucionando lo que estamos viviendo. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de cuál es la situación actual, qué es lo que nos está pasando, pero cuáles son las proyecciones que dan los diferentes entes internacionales, incluidos el FMI, el Fondo Monetario Internacional, para que veamos que sí hay una salida, como dicen por ahí un poco, hay una luz al final del túnel y ya estamos viendo algo de eso. Ya otros países nos han llevado alguna ventaja en diferentes aspectos y con esas herramientas, con ese aprendizaje, con esa experiencia que hemos tenido otros países, pues comenzar en el Ecuador a prepararnos y a hacer diferentes estrategias para poder comenzar a salir de la situación en la que estamos, que no es fácil, pero como les decía yo en la charla anterior, de estas crisis que siempre que se dice que hay oportunidad, la oportunidad la va a aprovechar realmente el que esté preparado. Por eso hemos llamado a esta sesión Nunca es tarde para prepararse. ¿Prepararse en qué? Diferentes herramientas, en proyecciones, en estrategias que podamos implementar a través de nuestras organizaciones. Entonces, vamos a comenzar hablando del tema de lo que nos ocupa hoy. Nunca es tarde para prepararse y adicionalmente vamos a ir compartiendo algunos datos que hemos preparado para ustedes y que en este momento vamos a comenzar a ponérselos en la pantalla. A través de las redes, pues les avisamos que el equipo de Acrisolar está pendiente y respondiendo los saludos y las preguntas que ustedes tengan para que un poco al final podamos interactuar y podamos dar contestación a algunas de las inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces ahí está todo el equipo de Acrisolar pendiente de sus dudas e inquietudes. Bien, si ustedes hoy en día comienzan a preguntarse, bueno, ¿cómo vamos a salir de esta situación? Pues lo primero es poder entender y poder ver en qué estamos, qué es lo que ha pasado para que nosotros tengamos que implementar en este caso herramientas. Entonces, algunos datos que les voy a dar son de actualidad y los datos económicos que vamos a ver salieron el 15 de abril a través del Fondo Monetario Internacional con las proyecciones actualizadas. Entonces, hasta ayer, este era el dato un poco numérico de lo que significa en este momento a nivel mundial casos y de esos 166,000 lamentablemente fallecidos. Eso nos está dando en este momento una tasa del 6.9% de mortalidad de este virus. Es decir, tenemos que cuidarnos mucho y hacer caso siempre a las autoridades de las recomendaciones que nos están dando constantemente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos preparamos? Pues la forma de prepararse es lograr que en el largo plazo nuestra organización pueda ser sostenible. ¿Qué significa ser sostenible? Es encontrar un equilibrio entre la parte económica, entre la parte social y entre la parte ambiental. Hoy en día se está volviendo muy fuerte esta parte ambiental, pero hay que encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio se logra a través de conocer nuestra organización y conocer el entorno. Porque ustedes han visto que con esta situación que estamos viviendo, pues hay muchos escenarios posibles. Entonces, nuestros equipos dentro de las organizaciones ya deberían estar planificando tanto los elementos de plan de choque como los elementos a mediano y las estrategias a largo plazo. Eso ya debería estar sucediendo porque así nos estamos preparando para el futuro. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo está reaccionando nuestra organización ante esta situación? Entonces, nuestra organización es, en este caso, un poco nos coge de sorpresa la situación y algunas organizaciones están esperando simplemente a ver qué sucede. Ya otras organizaciones están haciendo cosas para que nuevamente volvamos a esa nueva realidad
pero obviamente preparados de una manera totalmente diferente. Incluso les doy un dato, ya, por ejemplo, los restaurantes, todo lo que son hoteles en Europa están implementando, ya comenzaron a implementar algo que se llama el COVID free, es decir, cómo las organizaciones, en este caso de servicios de alimentación, de hospedaje, van a actuar y tienen preparados los protocolos y ya están organizados para que las personas y el turismo vuelva a estas organizaciones a través del concepto, nuestra organización es COVID free. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento por nuestras organizaciones? Es la pregunta, la primera inquietud que les estoy dando. Obviamente hay que prepararse, pero también han dicho muy cierto, dice que el exceso de análisis produce parálisis. Entonces necesitamos planificar, pero tomar acción. Es decir, cómo vamos a enfrentar ese futuro que se nos viene. Y en ese sentido, la Organización Internacional de Estándar, la ISO, pues hace dos recomendaciones. Las dos recomendaciones vienen enfocadas a unos modelos de gestión. Uno, que se llama el modelo de gestión de continuidad del negocio, amparado en una norma ISO 22301, que en su versión más reciente, pues está en 2019. Y otro es el modelo de gestión de riesgos ISO 31000, que está en su versión 2018. Estos dos elementos nosotros los podemos conjugar para hacer frente a nivel organizacional ante esta situación y ante las próximas situaciones que puedan presentarse. Entonces, en ese sentido, la Organización Internacional ISO pues nos da estas dos recomendaciones. ¿Qué más ha sucedido? ¿Qué más estamos viendo a nivel de la pandemia? Entonces, hoy en día estamos viendo que la incertidumbre nubla todos los pronósticos. Pronósticos, según el Fondo Monetario Internacional, se están haciendo o están cambiando cada 2 semanas. Es decir, están sacando nueva información. 9 de cada 10 países, obviamente, presentarán una contracción. Y un dato que nos daban bien interesante en un foro que estábamos asistiendo, decía, solo en 11 semanas, desde que comenzó esta situación, en donde teníamos un escenario a nivel mundial de un crecimiento del 3.3%, bajó a menos 3%. ¿Ok? Entonces, el escenario económico del 2020 sí se presenta bastante retador, pero esa es la situación real, es lo que estamos viviendo y ante ese escenario nosotros tenemos que también reaccionar. La pregunta ahí es, la segunda pregunta es, ¿cómo es la reacción que estamos teniendo en este momento? ¿Qué están haciendo nuestras organizaciones para que nosotros podamos afrontar esta situación? Algunos especialistas llaman a esto la tormenta perfecta, ¿no? Ustedes vieron ayer recientemente el precio del petróleo, entonces tenemos pandemia, por el otro lado el precio del petróleo y qué escenario es el que se nos viene. Por eso algunos lo llaman esto la tormenta perfecta, pero es simplemente situaciones que estamos viviendo y ante las cuales vamos a tener que reaccionar. Ok, se proyecta una contracción de la economía mundial en menos 3%, como les dije. Eso nos deja un escenario de 2020 que es bastante preocupante para las organizaciones. Pero incluso dentro de estas proyecciones que ya les voy a mostrar, pues como les decía, hay una luz al final del túnel. Entonces, esta es un poco la presentación de la situación actual. Ayer desde Acrisoral les compartían un dato en donde nos decía que el flujo de caja de las pymes en Ecuador era 37 días. A nivel mundial, más o menos ese es el promedio, a nivel mundial son 27 días. Y nosotros en Ecuador, por ejemplo, ya estamos en una cuarentena desde el 17 de marzo. Entonces, ya llevamos más de 30 días y no sabemos cuántas semanas más va a tardar en reaccionar la reapertura de ciertos sectores. Dicen que para la próxima semana, algunos temas relacionados con la construcción, vamos a ver qué decisiones se toman. Entonces, según este escenario, pues también muchos especialistas comparan esto con la Gran Depresión y la crisis del 2008.
Si ustedes hacen una comparación con el COVID, con la pandemia que estamos viviendo, pues si bien son situaciones bastante complicadas, hay una gran diferencia. Y aquí empiezan un poco las buenas noticias. La Gran Depresión y la crisis desde 2008 y 2009 fueron causadas por temas económicos, realmente. Recuerdan en la Gran Depresión el tema del Martes Negro y en la crisis el tema inmobiliario. O sea, fueron causadas, el primero en la depresión, por un tema de la Bolsa de Valores de Nueva York y la otra por la crisis inmobiliaria. En este caso, la situación económica que estamos viviendo fue una consecuencia de que cada país comienza a cerrar sus fronteras y a cerrar su economía por una situación externa. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en el momento que se encuentre una solución médica al tema, pues las empresas van a reaccionar mucho más rápido de lo que se pudo hacer en estas otras dos instancias. Entonces, por aquí viene un poco el tema de, bueno, si es un alivio saber que si se encuentra una solución, ya sea un tratamiento efectivo o una vacuna, de cual ya les voy a hablar, pues el tema será comenzar a producir lo más rápido posible, porque las empresas están, la infraestructura está y la economía se puede comenzar a recuperar. Se estima que para el mes de julio los países hayan dado ya vía libre a todo lo que es el tema de reactivación, obviamente con ciertos protocolos y con ciertos requerimientos. Y las proyecciones indican que el 2021 va a ser un año de crecimiento, es decir, el 2021 viene la recuperación. Estas economías se van a recuperar más rápidamente. Y otra ventaja para nosotros, América Latina comenzó esta situación ya con el aprendizaje de lo que pasó en Asia y de lo que pasó en Europa. Entonces, llevamos una ligera ventaja en conocimiento acerca de cómo es el manejo y qué es lo que se debe hacer frente a esta situación. Nosotros tenemos una oportunidad en América Latina y es que ustedes saben que entre Estados Unidos y China, pues en este momento no hay buena relación y es el momento de que Estados Unidos va a comenzar a poder abrir sus mercados, sus importaciones desde otros países para su cadena de suministro. Entonces es una oportunidad para América Latina. El tema es volvernos más competitivos y hay herramientas para volverse más competitivos. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones para ir saliendo un poco del tema y de estas malas noticias? Lo que dice el FMI, el Fondo Monetario Internacional, es que obviamente hay que apoyar a los sistemas sanitarios para que se preserve la solidez de estos sistemas. Hay que apoyar directamente a las familias vulnerables, a los que no pueden tener herramientas que les permitan subsistir por ellos mismos, y con esto se salvarán vidas y medios de vida. Y también hay que hacer préstamos y alivios financieros a corto plazo o mediano plazo. Esto lo que va a hacer es sentar las bases para la recuperación en el 2021. Entonces, sí hay buenas noticias y se llama recuperación. Y un poco para ir saliendo también de CNN, una vacuna contra el coronavirus podría estar disponible para el otoño, es decir, entre septiembre, octubre, noviembre, y pues eso ya son noticias alentadoras para que nosotros podamos comenzar a proyectar realmente ya el 2021 como un tema de crecimiento. Miren los datos que estamos viendo en este momento en la pantalla, ¿sí? En la pantalla, entonces estamos viendo que, por ejemplo, en el mundo, lo que se espera para el 2020 es una economía en menos 3%, pero que para el 2021 se espere que en el 2021 haya un crecimiento del 5.8%, y adicionalmente ustedes ven en Estados Unidos se espera un crecimiento en el 2021 del 4.7%, en la zona del euro 4.7%, en Oriente y Asia Central 4%, bueno, quiero enfocarme un poco aquí en América Latina y el Caribe. Dentro de lo que es 2020 vamos a tener una contracción, menos 5.2% en el 2020,
pero para el 2021 se espera un crecimiento del 3.4%. Y comparándolo a nivel mundial, pues será del 5.8%. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Qué estamos haciendo hoy para que ese 2021 nos pueda acoger con ese crecimiento? Ese 3.4 al que le tenemos que apuntar en América Latina y el Caribe, pues es retador, pero si esas son las proyecciones, nos tenemos que pegar a que sí va a ser un buen año 2021 y será el año de la recuperación. En esta gráfica ustedes ven de la fuente de Deloitte Consulting, pues que sí, hasta diciembre o enero, pues vendrán unas épocas de llegar a un equilibrio y a partir de ahí vendrá una recuperación. Por el momento estamos abril, mayo, donde en este momento pues la situación está complicada, nos dan noticias desalentadoras todos los días, pero estamos pensando que diciembre o enero debemos comenzar a implementar ya estos planes que habremos hecho durante todo este tiempo para que si se presenta otra situación, pues esto no sea tan crítico como está actualmente. Entonces vendrá una Navidad austera, pero también vendrá un punto de equilibrio en los meses de enero o febrero para la mayoría de los sectores económicos a nivel mundial. Esto un poco yo lo comparo con el luto, ¿no? Cuando se va un ser querido, una persona. Viene una crisis, hay una negación, luego un enojo, una depresión, pero luego tenemos que comenzar a recuperarnos. En este momento, algunas organizaciones están en negación y dicen, ¿por qué me sucedió esto? Es que a mí no es posible que me suceda esto, pero realmente deberíamos ya estar en una etapa de asimilación y aceptación. Aceptación quiere decir que vamos a hacer cosas para que este aprendizaje que nos está dejando esta situación, pues nos sirva para nuestro futuro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Algo que hablaba Daniel al principio, ¿no? El objetivo en las organizaciones es ser resilientes. ¿Qué es resiliencia? Esto viene de la ISO 22000. Es la capacidad de una organización para adaptarse en un ambiente complejo y cambiante. Y eso es lo que se va a venir de aquí en adelante. No pensemos que en mayo o en junio vamos a volver a ser los mismos a nivel personal y a ser los mismos a nivel organizacional. Esto tiene que ser un tema de cambio, pero ese cambio que es complejo y cambiante, nosotros tenemos que aceptarlo y trabajarlo a partir de la resiliencia. Y ese es el objetivo. Esta palabra tiene que quedar muy clara para las organizaciones. Constante cambio, pero tenemos la capacidad en nuestra organización para adaptarnos. Y entrando al tema de continuidad del negocio, ya con este panorama, es decir, noticias malas al principio, pero con una proyección que se nos avecina y que nos están diciendo que va a ser de crecimiento para el 2021, pues nosotros tenemos que prepararnos. Por eso el tema de la charla es nunca es tarde para prepararse. Y esta etapa de crisis debemos aprovecharla para nosotros poder prepararnos en diferentes aspectos. Entonces, ser continuo en el negocio para que al final nuestra organización logre la sostenibilidad en el tiempo es un proceso. Y las organizaciones que han trabajado con sistemas de gestión pues tienen definidos sus procesos, pero este es un proceso más amplio en el cual es integral, en donde tenemos que identificar cuáles son las amenazas que se nos están presentando en este momento, qué impactos podrían tener esas amenazas en las operaciones de nuestro negocio, en caso de materializarse, y cuál es nuestro marco para la construcción de esa resiliencia que hablábamos ahora. Es decir, ¿qué vamos a hacer? La próxima vez ya no estaremos sin una estrategia, ya no estaremos sin un plan. Ya una nueva crisis, un nuevo incidente disruptivo nos tiene que coger con todos los planes hechos para cualquier situación. Y a eso es lo que va enfocado las organizaciones y lo que tienen que comenzar a hacer hoy las organizaciones para el futuro.
La empresa consultora Gartner también recomienda el tema de continuidad del negocio en estas épocas. Es decir, ¿qué tenemos que hacer de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a manejar el tema de reputación, de marca, de actividades, de productos, de precios? Pues a través de un modelo de gestión ya probado a nivel mundial, en donde hay alrededor de casi 5.000 empresas certificadas con esta continuidad del negocio. El objetivo no es certificarse, pero sí implementar un modelo de gestión que nos permita dentro de nuestras organizaciones poder ser resilientes y adaptarnos a todo nuestro esquema del cual estamos viviendo actualmente. Bien, entonces, ¿qué es continuidad del negocio? ¿Qué elementos contiene dentro de esta continuidad del negocio? Obviamente, todo comienza porque las organizaciones debemos tener un plan estratégico. Y dentro de ese plan estratégico, seguramente no tuvimos en cuenta, los que hicieron un plan estratégico el año anterior o a principios de este año, seguramente no tuvimos en cuenta esta situación que se podría venir, pero que ya tenía alertas. Ya sabíamos que había sucedido en Asia, pero no las tuvimos en cuenta para nuestro plan estratégico. Ahí la pregunta es, ¿ya renovaron el plan estratégico? ¿Sí? ¿Ya reacomodaron las fichas en ese plan estratégico para poder saber qué es lo que va a pasar hacia final del año y en el año 2021? Ya tenemos definido un plan de choque. El plan de choque sería entonces cómo estamos actuando y qué vamos a hacer en el muy corto tiempo. Por ejemplo, algo que les decía Daniel ahora, ya tenemos listos los protocolos en nuestra organización para que las actividades se retomen de a poco en poco, es decir, en el próximo mes ya deberíamos tener desde ahora planificados nuestros protocolos para que las personas que vayan ingresando a la operación de nuestra organización pues tengan todas las seguridades, todos los elementos que sean necesarios para implementar esto que les dije al principio. Esta empresa es COVID free. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso ya tiene que estar establecido porque desde la próxima semana en Ecuador comienza a funcionar el famoso semáforo y van a ir dando, de acuerdo a las recomendaciones del gobierno, pues los permisos y los protocolos para que esto vaya sucediendo. Pero, ¿cuál es mi protocolo? ¿Qué voy a hacer en mi organización? Eso ya debería estar definido en nuestro plan de choque. En las próximas semanas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y el plan estratégico ya tendría que estar siendo modificado en este momento para que podamos lograr objetivos hacia final del año y para el 2021. Dentro de este plan estratégico, pues debemos tener en cuenta las señales que se nos están presentando. Es decir, ya tuvimos en cuenta el tema de la pandemia, del virus, pero ¿qué otras situaciones se están presentando en este momento que tengo que tener en cuenta para ese plan estratégico que va de aquí hasta final de año y de aquí hasta final del año 2021? Hay que leer muy bien las señales y las señales se están dando a nivel mundial. Entonces, dentro de este marco, para que nuestro negocio sea resiliente y para que nuestro negocio logre ese objetivo, pues nosotros tenemos también que, además del plan estratégico, trabajar en continuidad del negocio, que les dije es la recomendación que está haciendo la organización ISO y que se ampara en una norma que es la 22.301. Pero a la par, es decir, tanto implementar un plan estratégico como implementar un modelo de continuidad del negocio, tiene que estar basado en la gestión de riesgos. Y esa gestión de riesgos es poder anticiparnos a situaciones para que podamos tomar acciones hoy y poder mitigar esos riesgos que podrían materializarse en algún momento. La gestión de riesgos también está amparada en una norma que es la ISO 31000, versión 2018. Estos tres elementos deberían estar conjugados y deberíamos tenerlos desde este momento trabajando en nuestra organización. Ya vamos a meternos un poco más en la continuidad del negocio y en la gestión de riesgos,
porque en el plan estratégico pues es algo que hemos venido trabajando con Acrisolar desde hace mucho tiempo en varias organizaciones aquí en el Ecuador, pero la continuidad del negocio y la gestión de riesgos son temas que actualmente estábamos trabajando, implementando en algunas organizaciones y que por la coyuntura pues ya se vuelven casi que una exigencia para que las organizaciones estén preparadas hacia el futuro. Fíjense lo que pasa normalmente cuando no estamos preparados. Si ustedes pueden ver la situación o un incidente disruptivo, nos hace que las operaciones bajen hasta el mínimo nivel de funcionamiento y a partir de ahí pasa un tiempo en el que nosotros nos vamos a recuperar hasta que volvamos a tener una actividad, digamos, normal. Pero la brecha nos deja grandes daños a nivel de nuestras organizaciones. Entonces, ¿cuáles son los tiempos que vamos a trabajar en recuperarnos? Eso nos los da un modelo de continuidad del negocio, pero siempre basados en la gestión del riesgo. Aquí hay algo muy importante y es, este modelo nos prepara a nosotros para tener capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta es bien importante porque a mayor capacidad de respuesta, o sea, a mayor planificación y preparación en continuidad del negocio, pues el impacto y los costos van a ser mucho menores. Pero como nos sucedió ahora, a menor capacidad de respuesta, porque no estamos preparados, pues el costo y el tiempo va a ser mucho mayor. Entonces, los esfuerzos que tenemos que hacer es en la planificación y es en la estrategia que vamos a enfrentar de aquí en adelante. Como en esta época ya nos cogió sin preparación, muchas veces, pues entonces nosotros vamos a hacer hasta ahora, vamos a tener un tema de reacción. Es decir, ante lo que nos sucede, reaccionemos y tratemos de que nos vaya bien. Pero si tenemos y si nos hemos preparado con continuidad del negocio, ya sabremos cuáles van a ser los efectos en nuestros procesos críticos y cuáles van a ser nuestros efectos en el tema de tiempo y de recursos. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener una capacidad de respuesta mucho mayor para que el tiempo y el costo dentro de nuestra operación sea mínimo. Si ustedes ven en esta gráfica, cuando nosotros no tenemos un plan, no nos hemos preparado para reaccionar ante diferentes situaciones, pues el tema, si ustedes ven en la parte donde dice incidente, que es aquí en esta primera parte, pues el tiempo de recuperación y el nivel de funcionamiento que vamos a tener es muy mínimo, casi cero. Pero si nosotros tenemos incluso una preparación y sucede el incidente, el tiempo de recuperación pues va a ser mucho más rápido y la operación, nuestra capacidad comercial, nuestra capacidad financiera no se va a ver tan afectada. Pero incluso se puede ir más allá. Se puede ir hasta dónde. No esperar que suceda el incidente, no esperar que venga nuevamente una crisis, sino estar atento, estar muy atento a las alarmas. Entonces yo poder actuar antes de que suceda el incidente para que esos tiempos de recuperación pues no sean tan críticos en nuestra organización. Lo que está pasando ahora es eso, no estuvimos preparados, sucedió el incidente, todos a sus casas, se para la producción y estamos esperando a ver qué sucede y cómo reaccionamos. La idea es poder prepararse con modelos de gestión probados internacionalmente y certificables para que ante una próxima incidente disruptivo, pues esta situación que se nos puede presentar no sea tan impactante en nuestras organizaciones. Entonces, no solamente actuar desde el incidente, sino actuar desde las alarmas que se nos prenden a nosotros si lo tenemos planificado. Si hubiéramos tenido plan de continuidad del negocio dentro de nuestras organizaciones, desde enero, seguramente
ya tendríamos las alarmas de lo que está pasando a nivel mundial y nos hubiéramos podido preparar de una mejor manera. Pero como les digo, en este momento somos reactivos y nadie tiene la varita mágica para decir esta situación se soluciona de esta manera. Esto va a ser un proceso doloroso, va a ser un proceso de tiempo y el que más aguante ese tiempo, pues va a ser el que salga menos herido de la situación. Pero por ahora entonces, preparémonos. ¿Qué es lo que debemos hacer desde ahora para que esas situaciones no nos vayan a afectar tanto? ¿Cómo se hace un modelo de gestión para estar preparados ante una próxima situación? Entonces, lo primero es poder estar atentos, identificar cuáles son los riesgos que se nos pueden presentar al futuro. Fíjese que esta situación de la pandemia del COVID-19 nos ha dejado muchas enseñanzas y ya nos comienza a vislumbrar alarmas, alertas que deberíamos estar tomando en cuenta hoy para un futuro. Entonces comenzamos por la identificación, es decir, aplicar el tema de gestión de riesgos en nuestra organización y las organizaciones desde ahora, y si no lo han hecho, les recomiendo una herramienta, hacer el análisis que se llama BIA, Business Impact Analysis, es decir, el análisis de impacto en nuestro negocio. Ya vamos a ver en qué factores lo podemos hacer, cómo afectan esas situaciones que se nos podrían presentar, pero qué impacto tendrían dentro de nuestra operación. Luego viene la estrategia, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuál es el diseño que vamos a presentar para solucionar esa situación? Y a continuación, pues hacer un plan de continuidad del negocio, que incluye varios elementos en donde vamos a tener incluso qué recursos tenemos que utilizar para poder que nuestra organización pueda continuar prestando un servicio o generando o haciendo un producto. Luego de esto vienen pruebas y aceptación y obviamente el mantenimiento del modelo de gestión. Entonces, empresarios, emprendedores, ¿qué debemos hacer en este momento? Comenzar a prepararnos para el futuro. Identifiquemos nuestros riesgos, hagamos un análisis de impacto de esta situación y de lo que se podría presentar. Diseñemos estrategias, hagamos un plan de continuidad del negocio y gestionémoslo bajo la metodología que en los modelos de gestión siempre hemos manejado, el famoso PHBA, ¿no? Planear, hacer, verificar y actuar, que es la metodología implementada para todos los modelos de gestión. ¿Cómo hacemos gestión de riesgos? Basados en ISO 31000. Si ustedes ven, todo parte de lo que es un contexto, es decir, nuestro plan estratégico, y luego tendremos que valorar los riesgos a través de su identificación, el análisis de esos riesgos y la evaluación de esos riesgos para proponer acciones de tratamiento de esos riesgos. Y siempre estar monitoreando qué es lo que está sucediendo, cómo nuestros stakeholders, nuestras partes interesadas, tienen relación e diferencia dentro de nuestra organización y ahora hay que tomar pues más partes interesadas dentro de ese análisis. Algunos elementos que podemos utilizar para el análisis de impacto, como les decía, es una herramienta muy importante en este momento para las organizaciones, es cómo está afectando la situación actual y cómo podría afectarla con esas alarmas que hemos mencionado, los aspectos financieros de la organización, los del cliente interno y cliente externo, los legales, los regulatorios, la imagen, la reputación, el factor humano de nuestra organización y toda la parte de infraestructura, incluyendo lo que son edificios, plantas de producción, pero también muy importante la parte tecnológica, porque si ustedes ven hoy en día, nos tocó dar un salto de aproximadamente 3 años y ponernos al día con la parte tecnológica para poder generar negocio. Mire que lo que estamos haciendo hoy en día es ese salto que tuvimos que dar en 4 semanas, lo tuvimos que dar muy rápidamente. Entonces,
qué factores están incidiendo y cómo lo que está sucediendo nos está afectando actualmente, pero cómo nos va a afectar también en el futuro. Esta metodología VIA es ampliamente conocida, se hace a través de matrices de impacto y valoraciones sumamente objetivas, tienen que ser muy objetivas, numéricas, para que esto nos dé un panorama de qué es lo que se viene en el futuro. Incluso vamos a analizar los recursos que tendríamos que tener para poder hacer que nuestros procesos críticos puedan seguir funcionando. En ese sentido, pues entonces, después de hacer ese análisis, tendremos que ver cuáles son los tiempos en los cuales nos vamos a recuperar. Es decir, si sucede un incidente disruptivo, ¿cuál es el tiempo máximo tolerable que podríamos tener para la recuperación? ¿Cuál va a ser el tiempo de recuperación objetivo? Y todos los tiempos necesarios para recuperar al final el trabajo. Si eso está planificado, nosotros podemos darle continuidad a nuestro negocio y no dejar que esa curva, como mostramos anteriormente, baje tanto que sea mínimo, sino que nos mantenga en un rango en el cual la organización pueda mantenerse y no solamente subsistir esos 37 días de los que hablábamos anteriormente, sino una mayor cantidad de tiempo. Ese es el objetivo, básicamente, de tener un sistema de gestión de continuidad del negocio. Dentro de este esquema, pues también tenemos que hacer un análisis. Yo les hablaba en la sesión anterior un diagnóstico, y es decir, cómo está nuestra organización hoy frente a diferentes aspectos. Hoy en día tenemos que analizar nuestro aspecto financiero, tenemos que analizar nuestro aspecto comercial, tenemos que analizar nuestro aspecto de talento humano, tenemos que analizar nuestro aspecto de los procesos, cómo están funcionando esos aspectos, ¿para qué? Para poder hacer este análisis y generar esa continuidad del negocio. Bien, dentro del esquema de continuidad del negocio, pues esos son algunos pasos que se pueden dar para poder pretender que nuestras organizaciones sigan siendo productivas. Y ese es el objetivo hoy en día. A través de herramientas metodológicas comprobadas internacionalmente, comenzar a tomar acciones hoy para que esos eventos no sean tan impactantes como lo que está sucediendo hoy en día. Esa es la idea, entonces, a través de la cual queríamos comentar un poco el esquema de qué es lo que tenemos que hacer a través de las recomendaciones tanto del Fondo Monetario Internacional como de la organización ISO y de las consultoras internacionales que dan las pautas a nivel mundial para que esta situación pues se acorte y para que podamos generar nuevamente ante la sociedad y ante nuestros países pues una mejor productividad. Ese es el mensaje que habíamos hablado de dejar hoy, de darles un mensaje esperanzador de que esta situación se va a solucionar y que el próximo año, que va a ser de crecimiento en la economía mundial, nos tiene que coger y agarrar a nosotros totalmente preparados para meternos dentro de ese 3.4 en América Latina y poder comenzar nuevamente a generar negocios a nivel mundial. Algo muy importante hoy en día y es la recomendación para emprendedores, para pymes, es que el mercado nacional no va a ser suficiente y seguramente tendremos que pensar en herramientas tecnológicas, en herramientas informáticas que nos permita a nosotros poder dar lineamientos para buscar clientes en el exterior. Hoy en día pues ya se hace muy fácil y ya tenemos las herramientas tecnológicas para poder realizarlo. Entonces, agradecemos a todos los que se han conectado durante este live
para manejar estas herramientas. Les agradecemos mucho que estén también preparándose ustedes para lo que se viene. Recuerden también algo muy importante. ¿Cuál es su plan de choque para el próximo mes? ¿Cómo van a recuperar las operaciones? Pero todo eso tiene que estar bajo protocolos que ya deberían estar haciendo. Entonces, les pedimos a nuestro equipo de Acrisolar que, que si tienen dudas o inquietudes, pues vamos resolviéndolas. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que están presentes. En definitiva, el mensaje es claro. Necesitamos un plan de choque, un plan de continuidad. Y yo les invito a todos los empresarios, a toda esta gente innovadora, que demos el primer paso, que rayemos nuestra hoja, que rayemos un cuaderno. Carlos nos habla de la sistematización de modelos de gestión. No es necesario generar muchos recursos o una inversión alta para hacer esto. Lo que ustedes tienen que enfrentar es esos miedos empresariales o esos análisis que nos decía Carlos a través de las herramientas que nos estaba mencionando, unos ejes puntuales que les permitan delimitar su camino. Dentro de los ejes, pues, como para concluir el tema, vale abordar el tema financiero, cómo estamos los balances, cómo está nuestro flujo, cómo están nuestras cuentas por cobrar, nuestras cuentas por pagar, cómo vamos a hacer o cómo vamos a operar con el esquema actual de recurso humano. En el tema productivo, cómo va a fluir nuestra línea de producción, nuestro servicio, qué cambió, cómo lo vamos a ajustar a estos medios o a estas instancias de restricciones. En el tema comercial, ¿con qué clientes contamos actualmente? Carlos decía, va a ser muy difícil, hay unas restricciones supremamente fuertes, habrá que resistir el impacto de los primeros meses o días, pero ¿a qué clientes les vamos a servir en estos días? ¿Quiénes están ávidos de trabajar durante estos meses? ¿Quiénes pueden o necesitan nuestro servicio? Recursos. Recursos e infraestructura. ¿Cómo vamos a manejar los recursos? En la estructura de la fuerza laboral cambió, vamos a manejarnos el mismo esquema laboral, turnos, reducción del personal, cuál es la óptica para los siguientes meses. Y finalmente, algo que también nombraba Carlos, los protocolos preventivos. Nosotros como empresarios y como emprendedores, lo que debemos evitar a toda costa es la propagación del coronavirus, porque lo que estamos queriendo es reactivar nuestra economía. Mal haríamos en los esfuerzos de reactivar sin una planificación, sin una organización, el contagio, el deterioro de la salud y por ende el paro drástico de las actividades. Los protocolos apuntan a eso. Debemos evitar la propagación en nuestra instancia, en nuestro núcleo, evitar la propagación en los contactos directos o indirectos con proveedores, clientes, con nuestra cadena y sobre todo mantenerlos en el futuro. Decía bien Carlos, esto no es de unos días, de unas semanas, sino esto va a ser un modus operandum que nos tocará asumir para el futuro en el corto y mediano plazo. Entonces, resumiendo en estos ejes, les invito, rayemos en una hoja, pongamos en papel, pongamos en la computadora, al menos las primeras trazos de ideas que nos orienten el camino. Carlos, tenemos pues un par de consultas que quisiéramos resolver, te las voy a transmitir en este momento de quienes nos han estado siguiendo. Rommel nos hace la consulta. ¿Cuáles son los valores o áreas más importantes para la continuidad del negocio? Bueno, Rommel, gracias por la pregunta. Mira, metodológicamente, cuando hablamos dentro de la organización, pues siempre estamos hablando del famoso cuadro de mando integral o el Balance Scorecard, en donde viene una primera parte que es la parte de aprendizaje y crecimiento, en donde tenemos factores dentro de lo que es el talento humano, de lo que es nuestra infraestructura, dentro de lo que es la parte de tecnología y lo que es la parte de innovación. Entonces, esos aspectos iniciales son muy importantes, saber en qué
en qué están en este momento, cuál ha sido el impacto y cómo vamos a hacer para poder mitigar lo que nos pueda pasar en el futuro. Estos 4 son importantes. Luego viene la parte o el área de lo que nosotros llamamos los procesos, es decir, cómo está nuestra productividad, cómo están nuestros modelos de gestión dentro de la organización, cómo está nuestra parte en relación en un tercer aspecto con el cliente, es decir, cómo está afectando esta situación a nuestro cliente, cómo está afectando la percepción que ellos tienen de nosotros, y en un cuarto nivel, pues viene la parte financiera, cómo está afectando esta situación nuestro flujo de caja, nuestra rentabilidad y qué es lo que vamos a hacer para poder, a partir de este momento, generar estrategias que dentro de esas 4 etapas, las repito, aprendizaje y crecimiento, procesos, cliente y financiero, podamos estructurar. Y obviamente, teniendo en cuenta cómo va a afectar todo esto el futuro en nuestra organización. Y ese es el trabajo que se tiene que hacer. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con solventando algunas preguntas que tenemos. Al mismo tiempo saludamos a Nicolás, a Rommel, a Ronnie. Muchas gracias por estar pendientes de esta transmisión. A Dianita, qué gusto que nos esté siguiendo por aquí. Nos manda unos saludos muy extensivos. Trabajamos con ella hace algunos meses. Alicia, muchas gracias. Marta Sánchez, gracias. A Angie por estar presentes. Jesús. Carlitos, tenemos otra pregunta. De Artex Decoración, gracias por seguirnos también. ¿Existe algún modelo básico que se puede seguir? Estamos hablando de empresas pequeñas o microempresas que tienen la necesidad de orientarse en algunas bases o criterios estándares para poder orientar su continuidad. Totalmente. Mira que dentro del escenario que dábamos de cómo se debe hacer la implementación de un modelo de continuidad del negocio, hay básicamente 5 puntos básicos y es primero el análisis de cómo está impactando esta situación nuestra organización, ¿correcto? Que hablábamos de ese análisis BIA, análisis BIA, que puede ser una herramienta bastante sencilla que se desarrolle a partir de matrices, como tú decías, en un cuaderno se puede hacer fácilmente o se puede desarrollar. No es que por yo estarles hablando de una norma ISO, creemos que esto es muy complicado, esto se puede hacer lo más sencillo posible. Incluso Acrisolar podría desarrollar una herramienta a partir de esta ISO para pymes, se podría hacer, lo podríamos gestionar para que estas pequeñas organizaciones pues puedan tener una herramienta mucho más sencilla y más interiorizada de cómo llevar a cabo un modelo de una manera bastante sistémica, pero que les sirva a todas estas organizaciones. Entonces, respondiendo más específicamente, van a hacer un análisis de impacto, saber cuáles son los riesgos que se nos pueden presentar al futuro, establecer las estrategias y luego ir monitoreando si estas estrategias pues se están cumpliendo. Pero son herramientas que podemos hacerlas tan sencillas como cada organización lo puede hacer. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta. Continuamos dando apertura a esta sala de preguntas y respuestas porque es importante retroalimentarnos a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, sobre todo tratar de resolver sus dudas. Y les recuerdo, señores empresarios, a ustedes que están luchando por esa continuidad del negocio, hemos preparado como consultora con la participación de Carlos Andrés Enríquez, de Ronnie Araneda, del economista Homero Patiño, para este día viernes a las 3 de la tarde, una reunión en Zoom, ya les mandaremos oportunamente el enlace, una reunión virtual donde podamos ya generar la charla de forma directa, interactuada, con puntualizaciones sobre su estructura de negocio y directrices o criterios que les puedan ayudar en sus etapas de análisis, de planteamiento de estrategias y de monitoreo para los futuros meses. Nos dice Marta Isabel, ingeniero, ¿cuánto tiempo puede tomar a una organización establecer un plan de choque? Mira, el plan de choque, como les mencionaba, pues la idea es hacerlo ya. O sea, si no lo tienes que hacer en este momento. Y el plan de choque tiene que estar establecido máximo para un mes, que es en donde en ese tiempo nosotros estamos esperando que un poco nuestras organizaciones puedan volver
a estar operativas, no en un 100%, pero sí en un porcentaje aceptable siguiendo los protocolos. Pero la idea del plan de choque es hacerlo ya. Eso tiene que ser ahora mismo. Perfecto, eso no nos tendría que tomar, como dice Carlos, más de unas semanas para tener una precaución o un punto de inicio para este futuro cercano, el mes, y lo que podamos hacer más allá. Saludos a Fernanda Andrade que nos está siguiendo también. Muchas gracias por sus palabras. Tenemos una pregunta de Diana. Para las empresas que tienen planificación estratégica, bajo este nuevo escenario de pandemia bajo COVID-19, ¿qué horizonte de planificación es recomendable? Ok. Bueno, Diana, la idea es que podamos trabajar en dos aspectos. El primero podría ser un horizonte de tiempo. Normalmente se le estaba dando a los planes estratégicos hasta antes de esta situación un horizonte de tiempo de 2 o 3 años máximo, por lo cambiantes que son nuestros países. Pero ante esta situación, un plan estratégico debería estar máximo a un año, pero con unos planes alternos. Es decir, y la segunda propuesta es esa, manejar una planeación por escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que se podrían presentar? Entonces, yo te recomendaría ese plan de choque, que es el plan emergente, que se tiene que hacer ahora al mes, sería un plan. Luego viene un plan para la recuperación y luego va a venir un plan para el 2021, que es la recuperación. Entonces, serían como 3 planes y todos esos dentro de un macro de plan estratégico. No, no es solamente uno, sino que hay que hacer escenarios en los cuales nosotros estamos actualmente trabajando. Perfecto. En el criterio de análisis estratégico para empresas medianas o grandes y empresas del sector público, la recomendación, mirar escenarios y sobre todo ya no mantener la estrategia de planes a 5 o 10 años, que además eso ya no se está manejando por este entorno tan cambiante que tenemos, sino recomendación hacia un año. A Pablo, Mateo Carrasco también, gracias por seguirnos. A Tati, muchas gracias por estar pendientes de la transmisión. Les recordamos, estimados amigos empresarios, que el día jueves estaremos abordando el tema de los protocolos emergentes para la prevención y la prevención y continuidad de la empresa, pero bajo el marco de seguridad y salud ocupacional. Cómo generar herramientas que permitan el trabajo en condiciones seguras. Y el día viernes estaremos haciendo esta sala virtual para tocar temas muy puntuales en la línea empresarial. Por favor, les invito a tener preparadas sus inquietudes, sus preguntas, una vez que hayan utilizado esta herramienta de análisis para que con Carlos, con Ronnie, con Homero y con mi persona podamos absolverlas. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Creo que vamos a cerrar el día de hoy. Carlitos, muy amable por estar presente, muy amable por tu conocimiento. No sé si tienes alguna recomendación final. No, básicamente, pues agradecer a Crisolar, al economista, a Homero, a todo el personal de Acrisolar, a Daniel y a las personas también que hacen posible esta conexión, que sigamos haciendo esto, sigamos haciendo participar a la gente, porque entre más nos preparemos, menor va a ser el impacto que tengamos. Entonces, la invitación final es eso. Estas son herramientas, no es la única, pero sí está aprobada internacionalmente. Entonces, seguirnos preparando. Termino con lo que dije al principio. La oportunidad la vamos a poder aprovechar siempre y cuando estemos preparados ante diferentes situaciones, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Muchísimas gracias, muy amables por la conexión, muy amables por la atención y esperamos seguirles colaborando en una próxima oportunidad. Muchas gracias a Crisolar.